Pues hola a todos, ¿cómo estáis? Soy Trufaul, bienvenidos a mi casa, bienvenidos a mi canal, un día más para contaros algo relacionado con la historia militar. Hoy iniciamos la primera parte dedicada al proyectil que cambió la artillería para siempre. Y es que de nuevo me apetece mucho hablaros de la artillería. La artillería que no en vano se le llama el dios de la guerra y que, bueno, en el siglo XIX, que es hoy donde vamos a partir, donde vamos a empezar, pues aún tendría aún le quedaban 100 años para que llegara a los niveles de destrucción que alcanzaría en la Primera Guerra Mundial. El desarrollo de los cañones, de la caña en sí, del transporte del cañón y toda la historia aún le quedaba mucho que mejorar. Pero, lo que sí que le quedaba bastante era la munición. Una munición que en ese momento también era letal, como no. Ya llevaba muchos años la artillería funcionando y sí, realmente mataba al personal. Y bueno, podía llegar a unos objetivos de destrucción bastante impresionantes, pero bueno, no era para nada el infierno en el que se iba a convertir con muy poco tiempo. Un enorme paso adelante fue el aumento de las propias capacidades combativas de la artillería. Y bueno, la artillería en sí no cambió demasiado, pero la invención de un nuevo tipo de munición orientada claramente a reventar formaciones enemigas de infantería y de caballería sí lo fue. Su inventor se llamaba Henry Shrapnel y que sin duda os suena el nombre, pero lo que seguro que mucha gente no sabe es que era un oficial británico. Es curioso que el inventor de este terrible artefacto, o de esta primera versión de este terrible artefacto, pues no pudiera llegar a ver en lo que se iba a convertir finalmente ya en la Primera Guerra Mundial, pues fallecería el 13 de marzo de 1842 a los 80 años en Southampton. Sin duda, Henry Shrapnel iba a ser el creador de un proyectil que haría de la artillería de su época, pues bueno, hizo un salto de calidad, por decirlo de alguna manera, en plan macabra, realmente tremendo. Gracias a la metralla, la artillería pudo, en ese momento, pues combatir de forma eficaz tanto a la infantería, a los soldados, como a la caballería, soldados y caballos, y que estaban ubicados en áreas abiertas y a distancias de seguridad de el que lanzaba los pepinos realmente muy importante. De repente, la metralla se convirtió en una muerte silenciosa que llegaba sin avisar, te golpeaba, te machacaba y morías sin saber qué demonios había ocurrido. Serían cientos los que caerían bajo sus impactos, ya fueran columnas de tropas desplazándose, gente sencillamente acampada o pues preparando una carga de artillería o de caballería. La metralla le daba igual. A la metralla le daba absolutamente igual. Y es que una de las principales ventajas de la artillería de esa época era la gran variedad que tenían de objetivos y la pasividad con las que se movía la gente y cómo se orientaban las defensas de la zona. Henry Shrapnel pues empezó a ser llamado por propios y extraños muy rápidamente como el asesino de la infantería y de la caballería, pues empezó a crear una munición de artillería a finales del siglo XIX. La idea de un oficial en el ejército británico era, pues bueno, combinar dos armas que ya existían, dos proyectiles que ya eran conocidos, las bombas en sí mismo y los perdigones. El primer tipo de munición era un núcleo hueco lleno de pólvora con una mecha que se encendía. El segundo era un conjunto de elementos metálicos colocados en un recipiente blando como el cartón, encerrados todos en un cilindro de metal. La idea de Shrapnel fue sencillo: combinar ambas municiones en una sola a fin de aumentar la letalidad de esta hasta unos límites que nunca se habían visto jamás. La clave del proyectil de este inventor fue buscar algo que ya existía, combinarlo con otro que también ya existía y estaba disponible en los arsenales británicos para poder aumentar, digamos, el poder de destrucción, de la explosión y de su, sobre todo, radio de letalidad. La infantería y la caballería enemiga localizadas abiertamente eran su blanco preferido, lo que prefería golpear. Y se puede decir que donde verdaderamente nació este tipo de munición, en Gibraltar, pues su inventor era en ese momento lugarteniente de la Artillería Real Británica en 1787. Shrapnel estudió a fondo la historia del gran asedio de Gibraltar de 1779 a 1783 y principalmente por el uso de artillería por ambos bandos en liza. 6 meses después de llegar a la fortaleza, el teniente, quiso demostrar su creación al comandante de la guarnición británica.
La fecha del primer experimento con metralla, o sea, del proyectil de shrapnel, ya viene dado el 21 de diciembre de 1787, que se probó con el concurso de un mortero de 203 milímetros cargado con un proyectil hueco y rellenado con 200 balas de mosquete y la pólvora necesaria para que todo funcionara correctamente. Abrieron fuego sobre el mar, desde la montaña, unos 180 metros de altura, y el experimento resultó un éxito absoluto, ya que tras el disparo y un breve tiempo de vuelo, el proyectil estalló apenas a unos 5 metros de altura sobre el mar, esparciendo la carga de las balas de mosquete y creando sobre el mar, unos 350 agujeros. Como os he dicho, el experimento resultó un éxito y los oficiales que estaban ahí presentes, incluido el general de división O'Hara, quedaron realmente impresionados por la prueba, pero el comandante de la guarnición de Gibraltar no se atrevió a tomar bajo su paraguas la implementación de esta munición bajo su patrocinio personal. Realmente fue una acción bastante cobarde el no tener el valor, un error que la verdad es que se ahorró muchísimas vidas enemigas, pero que bueno. Como resultado, en 1795, Henry Shrapnel regresa a las Islas Británicas con sus ideas, con los resultados de las pruebas, pero sin la munición habiendo sido aprobada por su país, aunque tenía él buenas perspectivas de que un día u otro le hicieran caso. Ya con el rango de capitán, lo volvió a probar y se dedicó al negocio favorito de los inventores, que es el tener una correspondencia activa con todo tipo de funcionarios. Mientras hacía todo esto, pues continuaba trabajando en su munición, perfeccionando mecanismos y preparando diversos informes para la comisión del Consejo de Artillería. Como suele además ocurrir en casos parecidos, que se pueden, asemejar en diferentes aspectos, sus papeles permanecieron en stand-by o parados durante el transcurso de diversos años. De hecho, los tuvieron 4 años y los muy idiotas encima le acaban diciendo que no nos interesa. Sin embargo, y siguiendo los pasos de otros inventores que cambiaron la historia, como Gatling, por ejemplo, no tan solo no se rindió, sino que siguió bombardeando incluso con más dureza, siendo la comisión del Consejo de Artillería su único blanco. Se centró y nunca sus fuerzas desfallecieron. Les mandó cientos de cartas, más propuestas, ya que siendo oficial de artillería sabía perfectamente que el modus operandi de esta era siempre lo mismo, era la eterna burocracia, y sabía cómo implementar el poder de destrucción de esta con sus proyectiles antipersonal dentro del propio comité. Como resultado, en junio de 1803, el monstruo burocrático británico cae víctima finalmente de shrapnel, y el oficial más persistente y astuto de toda la artillería británica consigue su objetivo. De la nada empiezan a llegarle cartas y comentarios muy positivos sobre su creación de un día para otro, Una cosa realmente tremenda. Muy a pesar de que este oficial no había acabado de perfeccionar del todo, como él pensaba que tenía que ser, cómo detonar la carga del proyectil para esparcir mejor, de una forma más uniforme, la metralla que había cargado en las balas sobre el enemigo. A pesar de todo, en Inglaterra consideran los resultados muy alentadores. O sea que no es que no esté nada perdido, al contrario. Le van dando vidilla para que termine su trabajo. Y el nuevo proyectil de artillería se incluye en la lista de municiones aprobadas para su uso en las fuerzas de campaña británicas, siendo Henry Shrapnel, de paso, ascendido por méritos propios a mayor de artillería. Eso sería el 1 de noviembre de 1803. Y espero contar bien este trozo porque es importante, porque la granada de uva que propuso Henry Shrapnel se hizo en forma de una esfera hueca sólida, dentro de la cual se puso una carga de pólvora, así como la bala en sí. La característica principal de la granada propuesta por el inventor tenía en el centro un agujero en el que se colocaba un tubo de encendido, lo que se llamaba algo así, y este estaba fabricado en madera y estaba repleto de una cierta cantidad de pólvora. Esta cantidad de pólvora que había en el tubo de encendido determinaba el tiempo de vuelo y posterior estallido del proyectil sobre el enemigo. O sea que era algo realmente muy liviano, pero efectivo.
Cuando se disparaba con un arma y mientras estaba todavía en el orificio, la pólvora se encendía en el tubo mientras éste salía de él. Poco a poco, mientras el proyectil volaba hacia su objetivo, la pólvora se iba consumiendo y en cuanto se terminaba totalmente, el fuego prendía la cárgara principal de pólvora que se hallaba ubicada en el cuerpo hueco de la propia granada, lo que hacía explosionar la granada en sí misma. El efecto de tal explosión es fácil de imaginar, pues el cuerpo del proyectil también ayudaba con sus cientos de fragmentos de diferentes tamaños a que junto con las bolas de acero del interior llegara de forma brutal, en forma de lluvia, de frente y lateralmente a su objetivo. Una auténtica carnicería para infantes y caballos que, bueno, no estuvieran protegidos y que, bueno, ya podéis imaginaros, una especie de mina Claymore en plan antiguo, pero desde el aire. O sea, que impresionante el tema, cómo lo llevó adelante Henry Shrapnel. De hecho, el gran avance sería que los artilleros ahora podían ajustar, digamos, la longitud del tubo de encendido, mucho más incluso antes de abrir fuego, siendo esta la solución para la mayoría de sus problemas. Así es como también el nivel de precisión pasaría ahora a ser más que respetable gracias a dicha solución, pues se lograba que la explosión pues estallara encima de donde les diera la gana, pasando por encima de una casa o por detrás de un búnker. Lugares concretos. Esto era midiendo la cantidad de pólvora, como os he dicho, que había dentro del tubo de madera que estaba también dentro del proyectil. La terrible creación de Henry Shrapnel se probó en condiciones de combate real por primera vez el 30 de abril de 1804. Eso sería, pues, bueno, en un ataque al fuerte New Amsterdam, en el el territorio, de la Guayana holandesa, actual Surinam. El mayor William Wilson, quien dirigió la artillería británica en esa batalla, escribiría más tarde que el efecto de estos nuevos proyectiles de metralla fue realmente asombroso. La guarnición de Nueva Ámsterdam decidiría rendirse poco después de la tercera descarga y los holandeses, que eran el enemigo en este caso, se quedaron realmente asombrados de lo que les había ocurrido con tan solo 3 descargas, de la cantidad de balas de mosquete que recibieron desde tan larga distancia y que, bueno, contra eso no podían hacer nada, con un montón de bajas, un montón de historias y un arma que, pues, da la sorpresa y hace que el enemigo, pues, se haga caquitas encima. Cabe señalar que los cañones de Animalisa de esa época podían efectivamente disparar perdigones a un alcance de entre 300 a 400 metros, mientras que las balas de cañón de Shrapnel volaban hasta distancias de 1200 metros. Lo mismo era cierto para los cañones de Animalisa, el rango de tiro del cual estaba limitado a tan solo 300. Imaginaros el cambio tan brutal, o sea, prácticamente cuadriplicaba el alcance de las municiones. Ese mismo año, Shrapnel es ascendido a teniente coronel, 1804. Más tarde sigue ascendiendo con éxito, rango de general, e incluso recibe un salario del gobierno británico de 1.200 libras al año, una cantidad muy alta por aquel entonces, que también obedece al reconocimiento y al respeto por sus méritos. Los proyectiles de Shrapnel se generalizan y en enero de 1806 las nuevas municiones llevan la muerte y el horror a los oponentes de los británicos en el sur de África, donde el imperio, sobre el que nunca se ponía el sol, al menos eso es lo que decían, recuperaría el control de la colonia del Cabo después de que se usara el nuevo proyectil en la India y en julio de 1806 en la batalla de Maida. La nueva munición de artillería toma rápidamente su lugar, siendo año tras año más usada y más usada en batallas que libran los británicos a través de todo el globo, a través de todo el imperio. Una invención primordialmente británica que con el paso del tiempo, obviamente, pues se generaliza. Y todos los ejércitos del mundo que se lo pueden permitir la desarrollan. Uno de los ejemplos más exitosos del uso de esta clase de proyectiles es el famoso ataque de la caballería ligera durante la guerra de Crimea de 1853 a 1856. Lo mejor de todo es el testimonio de un general francés en esa batalla, un tal Pierre Bosquet, que lo describe con estas palabras: la munición es sorprendente, pero esto no es la guerra. Esto es una auténtica locura.
Es imposible no estar de acuerdo con este general, pues la carga de la brigada de la caballería británica, comandada por Lord Cardigan, pasaría a los anales de la historia. Se dedicarían a este acto poemas, pinturas y hasta incluso películas. El ataque en sí, muy cerca de Balaclava y bajo el fuego de la artillería rusa, que usó metralla y fusileros ubicados en las alturas y que dominaban el terreno, costó a los británicos la pérdida aproximadamente de la mitad de los jinetes de la brigada y el 80% de sus caballos. Una auténtica carnicería que solo sería superada por la fatídica Primera Guerra Mundial. Y hasta aquí esta primera parte dedicada al proyectil que cambió la artillería para siempre. Espero que os haya gustado esta introducción a lo que fue la nueva granada de artillería de Henry Snapnel, y nos vemos de nuevo el sábado, porque mañana, recordad, tenemos un directo muy interesante con Juan Campos Ferreira, que nos hablará de los Panzers en Normandía. No os lo perdáis, sedme fieles, sempre trufautis, y mañana aquí no me faltéis. Hasta luego. Chao, chao.